por la palabra. Vamos a orar por todos los enfermos, que Dios los sane, que Dios ponga su mano de misericordia. Oremos, hermanos, primero y para orar por los enfermos y luego por la palabra y después leemos la Biblia. Hagamos juntos la oración. Padre amado, Señor, aquí estamos reunidos, sabemos que nuestra esperanza eres tú, Señor. Oren, hermanos, y que nosotros no podemos vivir sin estar congregados en este lugar. Pues aquí donde venimos a adorarte, a exaltar tu nombre, Dios mío, a escuchar tu palabra. Es aquí donde venimos, Padre, para que sea usted, Señor, que se manifieste y nos des la fuerza y sanes a los enfermos, Padre. Te rogamos que sanes a todos los que están enfermos. Nuestra hermana Alicia Márquez, su esposo, su familia que están enfermos, te rogamos pongas tu mano y les sanes en este momento. Nuestra hermana Margarita que está ingresada en el hospital, Señor, también te rogamos que esa cirugía sea cicatrizada lo más pronto sea posible. Nuestra hermana Marta Salinas que está allá en Estados Unidos, Señor, pon tu mano, Dios mío, levanta a mi hermana de esa cama, que todo su organismo se estabilice. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Luisa Durán también, Señor, que fue intervenida quirúrgicamente, Padre. Te rogamos, Señor, que esa herida cicatrice y que toda secuela, Dios mío, de enfermedad e infección desaparezca, Padre. Pon tu mano. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Sana a todos los enfermos, todos los que han venido esta mañana, que están estorbados de salud en tu nombre, Señor. Por el poder de tu palabra, los declaro sanos. Toque sus cuerpos enfermos esta mañana. Reciba, mi hermana, usted que vino con ese dolor, usted que vino con esa enfermedad, en el nombre de Jesucristo, te declaro sana, te declaro sano. Reciba en el nombre de Jesucristo, porque por tu llaga, Señor, ya fuimos curados. A la vez que te rogamos, Padre, que por favor nos des tu palabra. Háblanos, Señor, usa mi vida, usa mi boca, mi lengua, Padre. Usa este pedazo de carne, Señor, Dios mío, para que este pueblo reciba no mi palabra, sino tu palabra, Dios mío, porque es la que necesitamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Señor, reprendemos todo estorbo de Satanás, todo espíritu contrario a tu palabra, lo atamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Libro de Ruc. Abran por favor su Biblia, hermanos y hermanas. Capítulo 1 de Ruc. Búsquelo en el Antiguo Testamento, después de los Jueces lo va a encontrar. Es un libro pequeño. Cuando lo hayan encontrado pueden decir amén. Bien, repito de nuevo, hermanos, para leer la palabra de Dios, libro de Ruc, capítulo 1, versículo 1 al versículo 6. ¿Lo encontraron, hermanos? Hoy sí, ¿verdad? Dice verso 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab,
y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Pueden sentarse, por favor. No sé, este sonido nuevo está fallando, hermano, como que se le baja el volumen, ¿verdad? Ya se escucha bien feo, bien suave, escucha aquí enfrente. No se lo están traveseando quizás estos hipotes. Bien, hermanos, encontramos aquí una historia. Y fue en el tiempo que gobernaban los jueces. No olvidemos que después de que Josué introdujo el pueblo de Israel a Canaán, Josué se desligó de aquel pueblo para, en lo personal, él y su familia servir al Señor. Pero el problema de Josué es de que no pensó que aquel pueblo iba a quedar sin pastor. Tenemos que reconocer que todo pueblo de Dios debe de tener un pastor. Sin un pastor no hay guianza, no hay consejo, no hay palabra de parte de Dios, porque ese es el medio que Dios siempre utiliza para poder bendecir a su pueblo. Pero Josué, él mismo les dijo: ustedes busquen ahora a quién servir, si a los Baales o a otros dioses de la tierra, pero yo y mi casa, dijo, serviremos al Señor. Así fácilmente se desligó Josué. Y yo pienso, hermano, bueno, algunos dan sus enseñanzas, sus mensajes de la decisión que tomó Josué y la califican como una buena decisión. Bueno, así se ve en una parte, pero en otra parte no visualizan que lo que hizo Josué no era correcto. Personalizar a Dios solamente él y la familia y dejar a un pueblo en el abandono. Y como estaba sin pastor, es más, el pueblo de Israel, aún teniendo pastor, siempre se desenfrenaba. En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, ellos siempre fueron rebeldes y con pastor.
no digamos sin un pastor. Es como que no tuviesen ley. Y no olvidemos que toda nación debe de tener una ley para poder frenar un poco la maldad, para que pongan o establezcan orden. De igual manera, una congregación debe de tener, bueno, es un pueblo, de hecho, ustedes son pueblo de Dios. ¿Cuántos lo son? El pueblo de Dios también debe de tener autoridad para poder velar por el orden, y la máxima autoridad de la congregación es el pastor. A él le siguen otros que también tienen autoridad. Pero cuando falta el pastor, las cosas cambian. Mayormente en estos últimos días, que encontrar pastores llamados es bastante difícil. Porque de eso se trata, que sean pastores aprobados por Dios. Pero cuando Josué dejó al pueblo a su libre albedrío, el pueblo comenzó a desenfrenarse. Entonces fue así como se vio la necesidad de establecer jueces. Y en ese tiempo, pues, en Judá, en los campos de Éfrate o hermanos Judea, que allí se le llamaba a esta provincia, de repente llegó una terrible hambre. Bueno, el hambre siempre ha existido en todos los tiempos. Por alguna razón, Dios permite que haya hambre. Comúnmente el hambre llega cuando hay desenfreno, cuando hay pecado. Y no dudo que el hambre llegó por causa del pueblo de Israel. Aunque habían jueces, pero ellos continuaban en su desobediencia. Y bueno, la Biblia dice, hermanos, que cuando hay desenfreno, cuando hay abandono hacia Dios, entonces Dios permite que llegue hambre. Eso se ha dado en la Biblia en muchas ocasiones. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en el tiempo de el rey Acab, en el tiempo de Elías, ustedes saben muy bien por qué causa llegó el hambre. Y llegó porque el pueblo se había alejado de Dios. El pueblo había caído en la apostasía en ese tiempo. Ellos habían abandonado al Dios verdadero y habían sido engañados por la Jezabel, que era la sacerdotisa del dios Baal y también de Acera. Ella tenía como unos 900 profetas, falsos profetas. Y así, de esa manera era que Israel había caído en el engaño. No sé si estamos aquí, hermano. Israel había caído en el engaño, se habían apartado de Dios. Y ahora ellos invocaban el nombre de Baal, el nombre de Acera. Entonces viene Dios, levanta al profeta Elías y lo envía. Y es así como Elías invoca el nombre del Señor o pronuncia con autoridad en el nombre del Señor que no iba a llover durante 3 años y medio. Y llegó el hambre, llegó la sequía. Bueno, usted conoce la historia, ¿verdad? Entonces fue una causa por el cual llegó el sufrimiento, la desesperanza. Pero como hermanos, nosotros, los hijos de Dios, si nos mantenemos en la obediencia con Dios, Él ha prometido que como pastor que es de nosotros, Él ha dicho que nada nos faltará. ¿Le creen ustedes a Dios? Él es nuestro pastor y dice que nada nos faltará. Pero ahorita
si hablamos de apostasía, la iglesia ha caído en eso. Ya ustedes les he mencionado en muchas ocasiones que la iglesia evangélica ha caído en apostasía. En este tiempo, por causa de la apostasía, tal vez diferente, no como en Israel, ¿verdad? Pero siempre es apostasía. La apostasía de estos últimos días está separando la iglesia evangélica de Dios. La iglesia evangélica hoy solamente es números de personas, solo es ruidos o bulla, pero hace rato están separados de Dios. Parece como que hubiera presencia del Espíritu Santo, pero lo que se está manifestando es otra cosa. Y todo parece genuino, pero ese es el engaño del misterio de iniquidad. Que el diablo, el enemigo, procura confundir al pueblo. Entonces, pero es que la iglesia de estos últimos días son pocos y eso está costando mantener los principios de la senda antigua, ser conservadores de la gracia del Señor. La iglesia ha caído en tremendo libertinaje y eso está a nivel mundial. Son pocas las congregaciones que luchan por conservar los principios doctrinales. Entonces, ese es un problema para nosotros, porque el remanente que va quedando fiel es poco. Como en el tiempo de Elías, que cuando Elías pensó, todos los profetas han sido asesinados y solamente yo he quedado. Y era cierto, porque la apostasía era grande en ese tiempo. Pero luego más tarde Dios le dice, no, yo te he preservado un número de levitas para que continúen. Porque así es Dios, Dios siempre preserva un pequeño rebaño que puedan adorar. Y no olviden que nuestro Dios es único Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Y es por eso que no podemos separarnos de Dios. No podemos aceptar la apostasía, la herejía de estos últimos días. Tenemos que mantenernos estables, como dijo el Señor, saber dónde estamos cimentados. No estamos cimentados sobre la arena, no estamos cimentados, hermanos, sobre simiente débil. Nosotros nunca olvidemos dónde estamos cimentados. Yo sé dónde estoy cimentado. Ustedes deben de saber dónde están cimentados, o sea, establecidos. Estamos firmes. Si reconocemos eso y sabemos que estamos cimentados en la roca, que es Cristo, vengan vientos, vengan torrentes de agua, su iglesia permanecerá todo el tiempo estable, firme, fiel, dispuesta a luchar, a seguir adelante, a pelear siempre la batalla que es del Señor. No olvidemos eso. Vengan cualquier viento de doctrina, nosotros seguimos hacia adelante creyendo que tenemos un Dios que es santo, a quien tenemos que temer, que respetar, sin olvidar que Él observa nuestra conducta, donde quiera que vayamos. Él espera ver de nosotros que seamos una luz que va a brillar en medio de las tinieblas, en medio de este mundo. Pero vemos en Israel que llega una hambre, pero hambre severa. Y es ahí donde cuando llegue el problema, la dificultad, no tenemos que movernos fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que esperar siempre en el Señor, porque en la vida siempre llegan pruebas difíciles. Somos movidos por esta carne a debilidades,
y tarde o temprano podemos cometer muchos errores, pero nunca olvidemos que nuestro Dios es el mismo. Dios jamás cambia, y que venga lo que venga, venga hambre, venga pestilencia, vengan terremotos, tiemble la tierra, vengan torrenciales de huracanes, nosotros sabemos en quién estamos cimentados y sabemos que de allí nadie nos va a mover. No podemos tomar decisiones equivocadas, movernos sin que Dios antes nos haya dicho: es el tiempo de moverse, es el tiempo de hacer lo que quieres hacer, pero no movernos antes. Así como Dios trabaja con su pueblo, así lo hizo el Señor con Moisés. No olvidemos que mientras Moisés estaba en el desierto con su pueblo, ellos se establecían donde Dios les decía: aquí quédense. Y la nube que los guiaba de día para protegerlos del sol, y la columna de fuego que los guiaba de noche para abrigarlos por el frío, esa se detenía. Donde se detenía, Dios le estaba diciendo: no se muevan, allí quédense. Y no se movían. Moisés estaba consciente que no tenían que moverse hasta que se movía la nube y la columna de fuego en la noche. Si no se movía eso, Moisés estaba consciente que Dios decía: ahí estén todavía. Y no se movían. Entonces nosotros, si queremos tener éxito en la vida, si queremos triunfar, no olvidemos que no tenemos que movernos sin que antes Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Si Dios no nos indica, mejor quedémonos quietos, porque después viene la consecuencia, no consecuencias positivas, sino consecuencias negativas por no esperar el momento indicado de Dios. Muchos han fracasado, muchos fracasan por eso. Fracasan hermanos, fracasan hermanas, fracasan servidores, fracasan ancianos, fracasan pastores por moverse y hacer la perfecta voluntad de Dios. O sea, de no hacer la voluntad de Dios. Se mueven antes de que Dios les indique. Así sucedió con esta familia. Llegó el hambre en ese tiempo. Como les decía, no se duda que había desobediencia. Israel comenzó a sentir el hambre, y fue un hambre que duró bastante tiempo. Según se ve aquí el panorama bíblico, que ese hambre duró casi 10 años. Me imagino que no era una hambre como el hambre que sucedió en el tiempo de Elías, que esa hambre sí era extremadamente severa, hermano. Me imagino que llegó una hambre muy diferente, más calmada, porque duró mucho tiempo. Porque al durar una hambre mucho tiempo, los seres humanos se consumen. Todo se termina. Porque no hay rocío, no hay cultivos, se secan los arroyos y no hay agua. Entonces muere el ganado. Cuando es hambre severa, eso es terrible. Pero esta hambre era, me imagino que liviana, había escasez. Pero viene esta familia, comenzaron ellos a moverse sin la voluntad de Dios. Y es lo que dice aquí el versículo 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Hermano, fíjense que cuando hablamos de tierra, muchos piensan que es toda la tierra. Pero no, cuando habla de tierra, no todo el tiempo se refiere a toda la tierra en general. Casi comúnmente en lo que se menciona de tierra en la Biblia se refiere solamente al pueblo de Israel. Siempre ha sido así. Entonces, porque aquí en la tierra se cree que era el pueblo de Israel solamente, ellos tenían hambre. Esta familia desesperada se movió este hombre
y se llevó a su esposa y a sus 2 hijos, Malón y Kelión. Se llevó a Noemí, a Malón, a Kelión. Ese era su grupo familiar. Por lo que se ve, no tenía hembras. Y ellos se movieron, se fueron, porque había hambre y sabían que en los campos de Moab había alimento, había comida. Y se fueron. Donde dice aquí en la Biblia que vivieron como unos 10 años. Entonces, yo a usted le mencionaba que el hambre duró mucho tiempo, porque a los 10 años corrió la noticia en los campos de Moab que había pan, que Dios había visitado a su pueblo. Cuando dice aquí que Dios visitó a su pueblo, ¿eso qué significa para usted? ¿Ah? Que Dios se había ausentado, Dios se había ido. Y eso es lo que sucede cuando hay pecado, cuando hay desobediencia. Dios se ausenta. Es ahí donde el Señor dijo claramente: separado de mí, nada podés hacer. Dios se ausenta. Por eso nosotros lo que más tenemos que anhelar en este lugar es la presencia de Dios. Porque si no tenemos la presencia de Dios, como les mencioné anteriormente, que la apostasía aleja a Dios y solo son ruido, solo son, hermanos, espectáculos, de tal manera que para poder sentir la presencia, oiga bien, en muchas congregaciones así es, necesitan invitar payasos para que alegre a la gente, y lo pasan aquí al púlpito, hacen sus payasadas. Pues como no sienten nada, la gente está triste. ¿Y cómo la gente no va a estar triste si no hay presencia de Dios? Y con el payaso la gente se alegra. Y hay quienes que para poder sentir la presencia de Dios, según ellos, pero eso es un drama también. ¿Y sabe qué hacen? Ponen un montón de luces de discoteca que le hacen espispileyan, alumbran, se pasean para alegrar un poco la tarima. No sé si me están entendiendo, hermano. Bueno, se hacen algunos. No es que esté criticando, hermano, sino que estamos viendo lo que sucede en estos últimos días. Porque eso es lo que se está dando en estos últimos días. Y hay predicadores, bueno, no sé si es el modelo de la iglesia o ellos quizás, para que la gente sienta que es palabra de Dios. En todo el mensaje ponen un fondo, ponen a un músico a que esté con el piano tocando ahí, metiendo un fondo. Entonces, ¿y eso por qué lo hacen? Si Dios está con nosotros aquí, hermano, Dios está conmigo aquí en el púlpito, ¿o no? Yo no necesito drama, no necesito payasos aquí en la tarima. Yo no necesito fondos de música para que ustedes sientan que la palabra no es del hombre, la palabra viene de la boca de Dios. La palabra es del Espíritu Santo. No estoy en contra del ornato, ¿verdad? Porque este es un escenario. Aquí podemos poner flores, naturales o no naturales, hermanos. Este no es el altar de Dios. Este es un escenario, una tarima donde viene el predicador, el pastor, y da la palabra. Esto no es un templo. Esto no es un templo. Esto es una estructura hecha por mano. Aquí no hay un altar. Ya a ustedes les he dicho en muchas ocasiones. Aquí no hay un altar. Aquí lo que tenemos, hermanos, es una estructura donde se reúnen los santos del Señor. Pero no está de más poner un adorno. Yo no estoy en contra de eso. Pero el mejor adorno debe estar en el verdadero altar de Dios, en la verdadera casa de Dios, que son ustedes mismos. Eso hay que respetar. Eso hay que cuidar, porque allí en su corazón está el altar de Dios. Allí vive el Señor.
Por eso tengamos cuidado y debemos de obedecer a Dios. Procuremos, hermanos, hacer la voluntad de Dios. En mis oraciones yo le digo al Señor: líbrame de hacer mi voluntad. Yo quiero hacer solo tu voluntad. Su oración tiene que ser esa. Eso es lo que yo hago todos los días. Señor, líbrame de hacer mi propia voluntad, porque yo no quiero fracasar. Señor, muéstrame ahora qué paso voy a dar, qué debo de hacer, porque no quiero moverme según mi concepto, según mis pensamientos humanos. Quiero moverme en tu voluntad, Señor. Y ese fue el problema de esta familia, que se movieron sin ser la voluntad de Dios. Si usted está en la voluntad de Dios, usted no está solo. Nosotros, como dice Salmo 91, no estamos solos. Habitamos bajo el abrigo del Altísimo, del Omnipotente. Él es nuestra esperanza, ¿o no? Él es nuestro castillo. Él es nuestro único Dios, único Dios, único Dios. No hay otro Dios, único Dios en quien yo confío. El único Dios en quien ustedes deben de confiar y esperar solamente en Él, para que Él visite a su pueblo. Venga lo que venga, sigamos adelante. No desmayemos. Pero las consecuencias de la desobediencia se paga caro después, hermano. Eso es duro. Hay tristeza, hay dolor, hay desesperanza cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando dejamos que Dios nos guíe, ahí fracasamos. Ustedes, hermanos, muchas personas, yo sé que aquí, en este país, no todo es brillo, no todo es como la gente lo ve, porque hay una aparente prosperidad, así se ve. Un montón de gente que anda sus vehículos, los vehículos ya no caben, unos dicen que no hay dinero. Ahora la pregunta es: ¿cómo hicieron para comprar ese vehículo? Para andarse luciendo. ¿Cómo hicieron? No hay trabajo. Mire, son miles de profesionales que están sin empleo. La tierra ya no produce. Ya no. Las estaciones del año son variables, son inestables. El invierno ya no es el de antes. La tierra está estéril. Hay que comprar insumos, son carísimos para poder tener cosecha, con un riesgo de perder la cosecha porque los inviernos no son buenos. Es un riesgo. Entonces, ¿de dónde la gente saca dinero para comprar buenos vehículos? Alguien puede decir: no, del narcotráfico. Podría ser. Eso no se descarta, que cuando hay narcotráfico, flujo de droga, la gente prospera. Pero hoy está más difícil para eso. Tenemos un gobierno más severo. Hoy la gente ya no puede vender su droga como antes libremente. Ya no. Y eso es bueno. ¿Cree usted que eso es bueno, hermano? Es bueno porque la droga genera más delincuencia, muerte, guerra. Y eso es bueno, que combatan el narcotráfico. Eso es bueno. Pero si usted ve esa prosperidad de apariencia, la pregunta es: ¿de qué la gente compra sus buenos vehículos?
la mayoría. Hay que meterse, ir más allá. Miren, hay familias que todos tienen vehículos, el papá y los hijos, todos tienen vehículos. ¿Y cómo han hecho para comprarlo? Algo que usted no se va a dar cuenta, porque la gente no comenta sus problemas, sus necesidades. Mucha gente que para presumir van a las casas de préstamo, que estos no se prestan para darle préstamo a cualquiera, ahí los andan buscando para meterle crédito a la gente, y la gente, oye, hoy es tiempo de comprar mi vehículo, y mucha gente no paga los préstamos, no los paga, y los andan buscando. Y como el detalle es este, hermano, de que por deudas nadie va preso. La gente se declara en quiebra, así queda ya todo cancelado, ¿no? Entonces, ese es el problema. El flujo de vehículos que está entrando por la frontera, de importadores que traen vehículos todos terminados, luego los reparan y los venden ya casi nuevos, como nuevos. Pero eso es lo que usted ve. Pero si usted sale, hermano, afuera de la ciudad, ahí es donde se ve el hambre. Ahí usted va a ver gente que no tiene dónde vivir, gente que vive en champita, gente que no tiene que comer, gente que está esperando que alguien los visite y le lleve algo, un bocado de comida. Entonces, ese es el detalle. La apariencia se ve así, pero más allá que lo que hay. Entonces, pobreza siempre ha existido, hermano. Pero ese es el panorama que se vive en este país. Si están bien, pues los que están en el gobierno están bien, ellos sí, pero los que están afuera no. Pero el detalle es, hermanos, que cuando llega la circunstancia negativa, ¿por qué llega? ¿Cree usted, hermano, cree usted que el mundo tiene la culpa para que haya violencia, haya delincuencia, hayan asesinatos, para que haya pobreza, hambre? ¿Cree usted que el mundo es el culpable de eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? ¿Qué piensa usted? ¿Es el mundo o quién es el culpable de que haya una situación difícil hoy en día? Esto es en todo el planeta Tierra. Digan, juzguen ustedes, ¿quién es el culpable? Les voy a decir algo, hermano. Mire, el problema en Israel, ellos estaban aparte, eran un pueblo aparte, no estaban revueltos. Gentiles y pueblo de Dios, ¿me entienden? Cuando el pueblo se portaba mal, Dios se alejaba de ellos y tenían problemas. Porque si algo nos separa de Dios, hermanos, es el pecado. Por eso es que el pecado hay que confesarlo. Cuantas veces se puede fallar, hay que confesarlo delante de Dios. Entonces el problema era el pueblo. Ellos sentían el hambre, sentían la situación difícil. ¿Por qué? Porque ellos estaban aparte, no estaban revueltos. Entonces, para llegar a la respuesta, ¿es el mundo el culpable o somos nosotros? Dígalo. El mundo no tiene que ver nada con Dios. El mundo es mundo, pero nosotros sí. Con nosotros sí, porque nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros hemos sido elegidos por Dios para ser su pueblo. Somos pueblo de Dios, somos nación santa. Y de nosotros depende la estabilidad del mundo, no de los gobernantes, de nosotros. Porque el trato de Dios es con nosotros, no es con el mundo. El mundo es tiniebla, el mundo está separado de Dios, pero nosotros no. Nosotros
fuimos alcanzados por el Señor. Él dio su propia vida por nosotros. Cuando llega al mundo el problema, la dificultad, el hambre, los desastres naturales, es porque el pueblo de Dios se ha ausentado de Dios, o Dios ya no está con ellos. Pero ¿por qué abarca el mundo? Porque no somos como Israel, hermano. Israel estaba aparte, y ellos no se mezclan con otras naciones gentiles. El problema de nosotros es, oiga, que estamos en medio de este mundo, estamos revueltos. ¿Me explico? Estamos revueltos. ¿Dónde vive usted? ¿Quiénes viven a su alrededor? ¿Quiénes? Gente inconversa. Usted a veces ni puede orar porque ahí está el vecino con tremendo musicón mundano. Pero como el Señor dijo, es necesario que ustedes anden en medio de lobos. Nosotros habitamos en medio de lobos, en medio de gente perversa, que no tiene que ver nada con Dios. El trato de Dios es con nosotros. Y cuando el Señor dice a sus discípulos, hablando de los últimos días, cuando les dice que por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. Algunos piensan que ese mensaje es para todo el mundo. No, no lo dice por el mundo, lo dice por nosotros. No por el mundo, si el mundo nunca ha tenido amor. Si el amor no es del hombre. El amor, hermano, que tenemos nosotros no es de nosotros. El amor que tenemos nosotros, dice Juan, ese amor es de Dios. Y como es de Dios el amor, que dice el Señor, amados, amémonos los unos con los otros, como Dios nos amó. El amor no es de nadie, el mundo no tiene amor, ustedes tienen amor y deben de conservar el amor. Como dice en Apocalipsis, deben de conservar el primer amor, no perderlo nunca, jamás. Entonces la iglesia, ¿qué ha hecho? Se ha separado del primer amor. Ya no le aman, ya no son temerosos. La iglesia evangélica hoy está dura, hermano, hasta para servir, para congregarse. Hoy cuesta que la gente se congregue. Yo recuerdo las iglesias de aquellos tiempos, de los 50 hasta los 80, por ahí, hasta el 2000 más o menos, se mantuvo un poco el equilibrio de que la gente tenía hambre y sed de justicia. Culto lunes, martes, jueves, viernes, sábado. Cuando las iglesias tradicionales, hermanos, en esta parte yo las admiro porque los hermanos ahí están lunes de oración, martes tiene otro nombre el culto, miércoles no sé si es de caballeros, y jueves no sé si es de ancianos, no sé. Así es, ¿verdad? Yo los admiro en esa parte, pero todo eso se está perdiendo ya la iglesia no quiere congregarse. Hay que andarlo rogando, hay que andarle gritando, hermanito, y ahora vámonos, le ponemos el transporte a la puerta de la casa, y aún así quieren congregarse. Son groseros. Entonces, ¿eso qué significa? El mundo ha perdido el amor. Al mundo se le ha enfriado el amor. No, esta es la iglesia del Señor. Por eso estamos viendo iglesias mundanas, mediocres, libertinas, que ya no conservan la senda antigua y tienen que volverse al Señor para que vuelva a amanecer la luz del Señor nuevamente, para que la lluvia temprana y tardíaca comience a llegar otra vez y que el pueblo comience a ver el resplandor, a contemplar la gloria del Señor, que es lo que se carece en estos últimos días. ¿Pero por qué? Porque Jesús dijo que la maldad, no en el mundo, bueno, en el mundo hay maldad, siempre ha habido maldad, porque no tienen a Dios, no hay temor de Dios, pero la iglesia ha perdido el amor. Hermanos que se pelean con otro hermano, hermanos que están en contra del pastor, ya no se aman, son enemigos. Y yo puedo seguir mencionando. Ya no aman al Señor de corazón. Uno les dice, hermano, yo quiero que usted, aquí les digo a usted, hermano, yo quiero que usted
sea un líder de reunión familiar, que usted esté predicando la palabra en un hogar, que invite a los amigos, los reúne, los congrega ahí con un anfitrión y hable de Cristo. Y responden: no, hermano, yo no puedo predicar, yo no puedo hablar, yo soy esto y lo otro, no tengo lugar, que lo haga otro. Así responde la gente hoy en día. Y entonces, ¿dónde está el amor de Cristo? Como dicen los voceros de Cristo, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado esa alabanza? ¿En dónde está el amor de Cristo? Cántelo, cántelo de más. No tenga pena. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito el Señor para siempre! Porque en la iglesia ya no se ve ese amor que había antes. Solo ruido. El día que nosotros dejemos de sentir la presencia de Dios, el día que los dones aquí no se manifiesten, hermano, preocupémonos. Porque a lo mejor Dios se ha ausentado de nosotros. Y yo no quiero estar aquí solo sin Dios. Yo siento que me muero si Dios no está conmigo. Señor, le digo al Señor, yo ni lo más mínimo de un segundo quiero que falte de mi vida. Yo te necesito, Señor, todo el tiempo. Sin ti no puedo vivir, Señor. No me sueltes de tu mano, porque si tú me sueltas y me dejas, yo así le oro al Señor, seré como una oveja en un desierto en busca de agua y alimento, de pastos. Seré nada, como dijo el Señor, separado del Señor. Por eso es que procuremos, hermanos, nosotros hacer la voluntad de Dios para tener éxito, tener buenos resultados, para sentir siempre el amor de Dios en nuestras vidas. Siempre procuremos hacer lo correcto. Si usted siente que le está fallando a Dios, corríjase. Si usted siente, hermanos, que su caminar ofende a Dios porque camina coquetón o coquetona, procure caminar con temor y temblor. Amén. Si usted siente que en los alimentos ofende a Dios, procure no comer, hermanos, porque hasta en eso podemos ofender a Dios. Comer demasiado es pecado, hermano, con glotonería. Si usted cree que en el vestuario no se siente bien y con eso usted no está agradando a Dios, procure corregirlo, porque ya estamos viviendo los últimos días, estamos a punto de irnos con el Señor. Él viene, como Él prometió, a llevarnos. Y Él espera ver una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que esté preparada cada día, es decir, todos los días, porque Cristo viene ahora. ¿Cuántos creen eso? O viene en la noche a llevarnos, o viene mañana. Pero el Señor dijo que estemos preparados todos los días, porque a la hora que menos pensemos, Él vendrá a llevar a su iglesia. Por si acaso viene el Señor. Ahora, ¿cuántos de ustedes están preparados? Esa es la pregunta. Ahora, hermano, el resultado de la desobediencia de esta familia no fue bueno. Porque dice, verso 3, el primero que murió fue el esposo de Noemí. Se murió Elimelec, dice el versículo 3, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ese es el primer paso de hacer la cosa no correcta delante de Dios. El segundo paso es que enseguida murieron también sus hijos. Porque muriendo Elimelec, los hijos de él tomaron esposas, Quelión y Malión, que, hermanos, tomaron esposas moabitas. Algo que no era permitido para el pueblo de Dios. Otro paso de desobediencia. Aquellos hebreos, judíos, estaban tomando
de las mujeres incircuncisas, y eso es abominable ante los ojos de Dios. ¿Ustedes son pueblo de Dios, hermano? Entonces, si son pueblo de Dios, no se mezclen con el mundo. No se mezclen con el mundo. Oren a Dios, los que son solteros, oren a Dios por una esposa cristiana, porque si no, usted después va a tener malas consecuencias. Oren a Dios por su pareja, por su esposa, esposo, pero que sean cristianos. Si aquí no encuentra, pues hay muchas congregaciones, diferentes nombres. Ore a Dios por una esposa. Pero sí les voy a pedir un favor, hermano. Si eso sucediera, hallaran pareja en otra congregación, no se me vayan a ir. Aquí los quiero de nuevo con su pareja. Amén, hermano. No se me vayan, porque yo les amo con todo mi corazón. Y yo no quiero que mis ovejas se vayan. Yo les doy el permiso para que, no importa, todos somos pueblo de Dios. Con tal usted haga lo correcto delante de Dios. Dice Pablo que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Dice Pablo que el matrimoniarse con gente del mundo es yugo desigual. Así dice el apóstol Pablo. Por eso, ore a Dios, hermano, oren al Señor, para que Dios les dé una pareja dentro del pueblo de Dios, no en el mundo. Y entonces ellos aquí cometieron ese error. Verso 4 dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí, ¿cuánto tiempo? Unos 10 años, que fue el tiempo más o menos que duró la sequía. 10 años, dice aquí. Y luego, ¿qué dice después? Esta es la consecuencia de no hacer lo correcto delante de Dios. Verso 5: y murieron también los dos, Malón y Kelión, murieron. ¿Por qué murieron? Así quedó la mujer sola. Noemí quedó sola, desamparada. Ahora era una viuda desamparada, sin marido y sin hijos. Quien la recibieran, quien la atendiera, quien la ayudara. Y Noemí estaba vieja, ya era una anciana. Ya no podía ella. Bueno, tal vez hallaba algunos sus hipotes por ahí, ¿verdad? Ya era una anciana. Entonces las dos jóvenes moabitas quedaron solas, viudas. ¿Y qué hizo Noemí? Bueno, cuando oyó que Dios había visitado a Israel, oiga, Dios se volvió de nuevo. Me imagino que Israel pidió perdón a Dios, porque eso es lo que sucede, hermano. Bueno, eso lo estamos viendo nosotros en lo real. Esto, hermano, no es preciso leer la Biblia. En lo real estamos viendo nosotros el abandono de Dios hacia Israel. Israel está desamparado sin Dios. ¿Por qué se viene a enseñar a nosotros? Por eso. Israel sufre, carece, como dice el profeta. Tienen hambre y tienen sed. No hambre de pan material, ni de agua literal. No, hambre de oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen profetas, ya no hay profetas, ya no hay, Dios no está con ellos, ellos hermanos, se lamentan. Ya no tienen una guianza que les diga: Israel, muévete, Israel, haz esto, Israel, ve a tus enemigos que los vas a derrotar. Eso ya no existe para Israel. Pero cuando ellos se vuelvan a Dios, amén, hermano, cuando Dios, ya a la parte final de la gran tribulación, se van a volver a Dios, y Dios se va a volver a ellos. Me imagino que así pasó aquí. Ellos se han separado de Dios. Ahora viene Dios nuevamente, los visita
Y comienza el fruto de la tierra, comienza la abundancia y comienza a haber pan, y el pueblo comenzó a disfrutar la bendición de Dios porque Dios ya estaba con ellos otra vez. Entonces Noemí escuchó que Dios había visitado a su pueblo y luego se fue de los campos de Moab, dice aquí la Biblia, y despachó a sus nueras. Ustedes váyanse con su pueblo, yo me voy porque aquel es mi pueblo. Bueno, allí hubo llanto, lloraron, allí se despidieron, pero hubo una joven que tomó una buena decisión. Amén, hermanos. Como la decisión que tomamos nosotros, no siendo judíos, siendo gentiles. Podemos decirle al mundo: ustedes sirvan al mundo, sirvan al diablo, pero nosotros hemos escogido ahora servir a nuestro Dios, el cual murió por nosotros. Algo parecido, es idéntico. Bueno, esta es la historia. Murió Malón y Kelión, quedando la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Verso 6: entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab Jehová, el Señor, había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Para darles pan. Una decisión negativa, una decisión positiva. Orfa tomó una decisión negativa y Ruth tomó decisión positiva. De tal manera que este libro fue dedicado a una gentil como nosotros. El libro de Ruth. Imagínense, hermano, lo que Dios hace, ¿verdad? Y dice el versículo, hermano, 16. Mire cómo dice. Esta fue la decisión positiva de una joven viuda. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esa es una decisión positiva. Pero la otra, no, se volvió con los suyos, donde ella pertenecía porque era gentil. Pero nosotros nos quedamos con el Señor, con el pueblo de Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor para siempre. Pero finalizamos con esto. Esta es la parte negativa de la desobediencia, de no hacer la voluntad de Dios. Noemí quedó sola, viuda, sin sus 2 hijos. Se le fue una nuera, ya no podía darle más hijos para que ellas concibieran otro matrimonio. Y la parte final, amarga de Noemí, hermanos. Bien por Ruth, ¿verdad? Pero cuando ella regresó de nuevo, el pueblo se alegró, hermano. ¡Ahí viene Noemí! ¡Ahí viene Noemí! Todos admirados. Pero ahí está el detalle, que ella se sintió indigna, hermanos, que le llamaran Noemí. El significado de Noemí, hermanos, es bien bonito. Es placentera. Es el significado del nombre Noemí, placentera. Y le decía: ¡ahí viene la placentera! ¡Ahí viene Noemí! Pero ella se sintió indigna de tener ese título tan bonito, placentera. Y dijo: ya no me llamen Noemí. Se desmereció a sí misma. Llámeme. ¿Cuál quiere que le mencione? No me han entendido, ¿verdad? ¿Ah?
¿Cuál quiere que le mencione? De las que habían o hay todavía. ¿Cuál quiere? Le puedo decir mejor lo normal, vea. Llámeme Mara. Hoy soy de la Mara. Hoy soy de la amargura. Porque Mara eso significa amargura. Ahora ustedes pueden ver que esos jóvenes todo el tiempo andaban con odio, con rencor, con amargura y mataban a la gente por gusto. Porque andaban amargura. Odio. Así dijo Noemí. Mara, llámenme. Ya no me llamen Noemí. Ya no. Ya dice, está en el verso 21, hermano. Ahí está. Y dice, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Cuando no se hace la voluntad de Dios, Dios da testimonio en contra de nosotros. Por eso cuidémonos, hermano, a dar un buen testimonio, a portarnos bien, a ser fiel a Dios todo el tiempo. Porque si no, usted se va a convertir en Mara, en amargura. Dios así la va a convertir. Y el Todopoderoso, dije Noemí, me ha afligido. Ella salió con manos llenas y ahora regresa con las manos vacías, hermano, por hacer algo que no estaba en la voluntad de Dios. Mire, hermano, de aquí te fue un montón de hermanos, piezas clave, útiles en esta obra. Como yo les digo a los hermanos, si usted se va para Estados Unidos, aquí me es útil, allá no. Allá van a caer en el pecado, allá se van al mundo. Todos los que se van, la mayoría se van al mundo. Se olvidan de Dios allá. Y después quieren volverse porque no ven el panorama como a ellos les han dicho. La vida en Estados Unidos es bastante difícil, hermano. Son pocos los que tienen privilegios. La mayoría ahí viven en sus obras, solo para los biles ganan. Eso no es como lo pintan. Entonces, algunos me llaman, hermano, ojalá me agarre la migra para no pagar el vuelo. Así me dicen algunos. Yo a veces oro, Señor, trae de nuevo a mis hermanos de allá. ¿Qué van a estar haciendo allá si ya no hacen nada? Sin embargo, aquí sí, eran útiles porque servían al Señor, trabajaban en la obra. Y aquí también tenían los frijolitos a tiempo, hermanos, porque Dios nunca desampara a aquellos que le aman a Él. Él siempre los bendice. Solo está en confiar en el Señor y depender solamente del Señor. Y esperar el momento, el tiempo de Dios, cuando Él nos va a decir, ahora movete, hijo. Ahora vas a hacer esto, hijo. Hija, ahora sí, hoy te voy a bendecir. Entonces, cuando hacemos lo correcto delante de Dios, es seguro que vendrá la bendición para nosotros. Ahora, usted tomó una decisión ¿como quién? Como Ruth, la gentil. Tomamos la decisión, del mundo éramos, del mundo salimos, aquí estamos abrazados con nuestro amado Jesús, nuestro Señor y Salvador, sintiendo sus caricias, sintiendo su presencia. Aquí estamos. Y por nada, procuremos que por nada nos separemos del Señor. Sigamos adelante. Si usted siente que le falla al Señor o le falló, vuélvate rápidamente, porque el Señor dice que el que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. No se quede en el mundo tirado. Vuélvase de nuevo, hermano, si ya ha fallado el Señor. Así que tome usted esa decisión, y si la tomó, procure no separarse de Dios. Y si usted se separó de Dios, como Noemí, ahora vuélvase. Y diga como Ruth, dígamelo a mí, hermano Millán, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que usted vaya, pero siempre con Dios, ¿verdad? Yo iré, como hizo Ruth. Amén. Oremos, hermanos, démosle gracias al Señor por su palabra. Dios es bueno, Dios ha sido bueno. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha salvado. Dios
nos hizo de Él un pueblo santo, escogido, una nación. Y ahora que estamos en sus manos, procuremos no separarnos de Él. Procuremos hacer su voluntad, solo su voluntad, para que no nos vaya mal como le fue mal a Noemí. Esperemos siempre en silencio delante de Dios, porque Él un día traerá bendición a su pueblo. Él nunca se olvida de su pueblo, nunca se olvidará de lo que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Examine su vida, cómo está con Dios. Si usted siente que se ha separado de Dios o siente que no ha agradado a Dios, examínese si quiere estar a cuentas en comunión con Dios. Hoy está el momento para que usted tome esa decisión y venir a los pies de Cristo para que el Señor pueda perdonarle. Yo hago la invitación. ¿Habrá alguien que se pone de pie como una señal que hoy rinde su vida, o si se alejó de Dios y hoy quiere volver de nuevo a su presencia, que desea reconciliarse? Yo le invito a que se levante de su asiento. Nunca es demasiado tarde cuando usted recibe la palabra y usted siente el deseo de volverse de nuevo a Dios. Levántate de tu asiento y ven ahora a los pies de Cristo para que Él te perdone. Él te quiere perdonar. Él quiere abrazarte como antes. O si nunca te ha abrazado el Señor, vas a comenzar a sentir los abrazos del Señor. Sus caricias las vas a sentir. Vuélvete antes que sea demasiado tarde. Yo no voy a ser muy insistente con este llamado. Voy a ser breve. ¿Habrá alguien? Usted ya se examinó y está bien con Dios. Pues si está bien con Dios, pues siga adelante. Pero si no, pues el tiempo es ahora. Mañana ya no puede haber oportunidad, o más tarde tampoco. Finalizo con este último llamado. Alguien que se pone de pie para reconciliarse. ¿No hay nadie? Entonces yo ya no insisto más, pero finalizo diciéndote que Dios es paciente. Dios te ha esperado y no sabemos si ya dejará de esperarte. Amén. Debe un fuerte aplauso, Señor, hermano.